Buenos días a todos, a los que no había tenido la oportunidad de saludar. Eh, Quisiera que me acompañaran en una oración antes de iniciar, una oración corta. Padre eterno, Señor, cantábamos, Señor, esta mañana, aquí estoy yo, aquí estamos nosotros, Señor, delante de ti para tributar a ti adoración, Padre del cielo. Estamos delante de ti, Señor, esperando de ti tu palabra, Señor, que nos reanima y que nos da vida, Señor. Esperando de ti, Señor, tu Santo Espíritu, en este tiempo, Señor, y en todo tiempo. Esperando, Señor, consuelo, Señor, y ánimo, Señor, para estos días difíciles. Esperando en la esperanza viva que eres tú, bendito Señor Jesucristo. Y esperando, Señor, con la certeza de que tú nos acompañas hoy. En Cristo el Señor. Amén. Amén. Bueno, hace 8 días Federico estuvo dictándonos la palabra, y él tuvo un gesto que me pareció bonito traer hoy también, y es por lo menos el bosquejo de la prédica. Quisiera compartir con ustedes esta prédica y voy a colocar aquí el bosquejo de ella. A ver. Nuestra prédica de hoy se titula ¿Cómo enfrenta un cristiano el sufrimiento injusto? Tenemos una introducción y estos punticos de la prédica que son las indicaciones que nos da Pedro acerca de cómo enfrentar el sufrimiento. El primer punto es: acepte el sufrimiento con humildad, deposite en Dios toda la ansiedad, esté alerta con el pecado y con el enemigo, persevere en la fe, y concluye con una hermosa promesa del Señor que la encontramos en el versículo 10 de nuestro texto de hoy. Entonces iniciemos con la introducción. Hoy veremos la conclusión de la primera carta de Pedro, que se encuentra en el capítulo 5, versículos 5 al 11. El objetivo de esta carta, escrita más o menos hacia el año 64 de nuestra era, era animar a los cristianos judíos. Ellos se hacían una pregunta que nos hacemos todos: ¿por qué, si hacemos lo bueno, sufrimos? ¿Por qué tenemos que sufrir por hacer lo bueno? Muchos ya habían sufrido el rechazo de sus familias, muchos otros habían sido expropiados, habían sido desplazados, y para este tiempo, más o menos para el año 64, ya existía una persecución oficial de parte del Imperio Romano en contra de los cristianos. Esta persecución se daba porque estos cristianos eran diferentes de los demás, en el sentido que no se prestaban para adorar falsos dioses, ni para adorar al emperador. Si tuviéramos que pedir consejo a alguien acerca del sufrimiento, haríamos bien en pedírselo a Pedro. Pedro fue un experto en sufrimiento. Él conoció el sufrimiento de primera mano. El libro de los Hechos registra varias de sus penurias. Fue amenazado, fue encarcelado, fue golpeado. Y la tradición religiosa nos dice que fue crucificado en Roma, que murió crucificado. Sin embargo, nada de esto despojó a Pedro de su confianza en Cristo, de su confianza en el Señor resucitado. Estos cristianos descubrían con asombro que una parte de la vida cristiana parece totalmente contradictoria. Si hago lo bueno, ¿por qué tengo que sufrir? Uno de alguna manera puede entender que la gente sufra por hacer lo malo, pero por hacer lo bueno es difícil de entender. El sufrimiento realmente es algo difícil de entender, aún en la vida de un cristiano. Sabemos, los que estudiamos la palabra, que el sufrimiento tiene un propósito en nuestra vida, pero aún así ninguno de nosotros queremos experimentarlo y por el contrario, le huimos. Pedro nos dice que
el sufrimiento es una condición natural en el cristiano. Es más, que deberíamos preocuparnos un poco si no estamos sufriendo. Porque si no estamos sufriendo, es posible que estemos mimetizados en el mundo. Pedro nos habla en este texto de cómo enfrenta el cristiano el sufrimiento. Los invito a que miremos el texto del día de hoy, que lo leamos. Entonces, primera de Pedro 5, del 6 al 11. Dice así, es un texto que está lleno de verbos de acción. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos, dice el texto. Entonces, el primer punto de nuestra prédica de hoy lo encontramos en el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. La primera indicación que nos da Pedro nos trae una palabra que hoy es muy controversial, humillaos. Quisiera explicar la palabra antes de que aparezca aquí una denuncia por los derechos humanos. Esta palabra humillaos viene del latín humillare, o también la podemos encontrar en el griego. En el latín hace referencia a inclinar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, en señal de sumisión o acatamiento. En el griego habla más de humildad. Entonces, tal vez lo que está queriéndonos decir Pedro en su palabra es que es necesario agachar cabeza y mostrar humildad delante del Señor. La humildad tiene que ver con el reconocimiento de nuestras limitaciones y de nuestras debilidades, como también con el reconocimiento de quién es Dios. Para iniciar, yo quisiera dejar una pregunta. ¿Estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios? ¿El cristiano está dispuesto a humillarse bajo la poderosa mano de Dios? Esta palabra, la poderosa mano de Dios, tenía una connotación para los judíos muchísimo más familiar que para nosotros. Es resaltada en la Biblia, pero sobre todo es resaltada en el libro de Éxodo. Recordemos que Éxodo se trata de la liberación del pueblo judío, del pueblo de Egipto. Vamos a ver una diapositiva, regálame por favor un segundo. Sí, y encontramos los siguientes versículos que vamos a tocar. En el versículo 1 del capítulo 5 encontramos esta declaración. Dios dando instrucción a Moisés y a Aarón de ir a visitar a Faraón para que dejaran libre a su pueblo, encuentra lo siguiente en la palabra. Éxodo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Esta fue la actitud soberbia de Faraón. Nosotros podemos entender de alguna manera y concederle a Faraón una cosa. Faraón está dando una respuesta lógica a la demanda de Moisés. Faraón no conoce al Señor.
y no entiende por qué tiene que aceptar que Dios disponga de lo que él cree es suyo. No estoy dispuesto a perder algo solo porque Dios lo dice. Es la respuesta de Faraón. Faraón, como les digo, no conocía a Dios, pero nosotros nos preciamos de conocer a Dios. ¿Estaríamos dispuestos a entender el sufrimiento? ¿Estaríamos dispuestos a tener que perder, a tener que entregar, a tener que sufrir, si Dios lo quiere? ¿Tiene algún sentido para nosotros el sufrimiento? ¿El sufrimiento en nuestra vida? Para el Señor es claro que sí. Muchas veces a través de la palabra, el Señor nos exhorta y nos dice dichosos cuando estéis pasando por diversas pruebas. Dichosos si sufren por causa de la justicia, dice Pedro. En el versículo 17 dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. En este ejemplo que nos trae la poderosa mano de Dios, vemos que Faraón siguió obstinado y rebelde delante de la poderosa mano de Dios. En el versículo, unos versículos más adelante, tal vez en el 7, dice que Dios decidió enviarle una advertencia por medio de Moisés a Faraón, después de haber pasado por las 7 primeras plagas. ¿Hasta cuándo, Faraón, no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Los que conocemos la historia de las 10 plagas de Egipto, sabemos que Faraón no se rindió tampoco ante esta amonestación. Esperó 3 plagas más para traer sobre su pueblo ruina y desolación. A diferencia de Faraón, el pueblo judío entendió la poderosa mano de Dios desde otra perspectiva. La mano poderosa de Dios es la mano que libera, es la mano que tiene misericordia, es la mano que sana, es la mano que rescata, es la mano que exonera, que libera del dolor y del sufrimiento. Es decir, es la mano que da gracia a los humildes y se opone a los orgullosos. Pero en medio de las circunstancias difíciles, a veces tenemos más la actitud de Faraón que la actitud de Cristo. Es decir, Jesús, delante de la adversidad, recordemos, su actitud fue la de hágase, Señor, tu voluntad, que no se haga la mía. Y el Señor nos enseñó a orar con ese hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Sin embargo, muchos de nosotros no estamos dispuestos a sufrir bajo ninguna razón. Oramos y mostramos delante de Dios muchas veces la actitud de Faraón, no la de Cristo. Vamos delante del Señor con la convicción de que Dios no nos ama, con la convicción más de la queja y de la rabia que debe tener un hijo de Dios. Muchas veces la oración pospuesta o la oración no contestada en el tiempo que queremos nos lleva a la amargura, al resentimiento y a la pérdida de la confianza en Dios. En esencia, humillarse delante de Dios es entender nuestra posición y abandonar o renunciar a cualquier condición o acción que desagrade al Señor. Es esperar confiadamente en Él. Pedro menciona además que las condiciones de sufrimiento no son unas condiciones que sean eternas en el tiempo. No son para siempre. Pedro, en la primera apreciación que nos da, nos dice que
Hay una esperanza futura, que confiemos en Él para que Él, a su tiempo, en el tiempo de Dios, nos exalte, es decir, nos levante. Puede que el Señor cambie las circunstancias de nuestra vida, como hizo con el pueblo de Israel, o puede que el Señor cambie las condiciones de nuestro corazón, de tal manera que nos permitan elevarnos por encima de nuestras circunstancias. Mientras tanto, tenemos que seguir al siguiente versículo. Pedro conoce que al darnos esta palabra de aliento en una esperanza futura, también necesitamos de una esperanza presente. Por eso dice lo siguiente: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Ese es el segundo punto de nuestra prédica. Depositemos en el Señor toda ansiedad, pues Él cuida de nosotros. La versión de la Nueva Traducción Viviente lo coloca en los siguientes términos. Pongan todas sus preocupaciones y todas sus ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Esta, como les digo, es una esperanza presente. Es algo para hacer ya. Mientras llega el término del tiempo que Dios ha escogido, del final de nuestro sufrimiento, el Señor o Pedro nos invita a que depositemos nuestra angustia y nuestra preocupación en Él. La preocupación o la angustia tiene la cualidad de hacernos perder la seguridad, de tornarnos inseguros, de excitarnos, de deprimirnos. El Señor nos dice que no nos preocupemos, sino que llevemos a los pies de la cruz, la ansiedad. Pablo lo dice de la siguiente manera en Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Nuestro Señor Jesucristo nos hablaba acerca de la inutilidad de la ansiedad. ¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? El Señor, pues, nos invita a que con la ansiedad, con la preocupación, lo que tenemos que hacer es llevarlo a sus pies, o llevarla a sus pies. Tercer punto de nuestra prédica de hoy, la encontramos en el versículo 8 de este capítulo 5. Sed de espíritu sobrio y estad alertas, porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sobrio es lo contrario a él. Pedro quiere con esto indicarnos que debemos estar libres de sustancias embriagantes. Y tendríamos que preguntarnos qué nos embriaga, qué nos hace o qué altera nuestra percepción de la realidad. Hay muchas sustancias embriagantes como, por ejemplo, el éxito. El éxito es una de las cosas que puede embriagarnos de tal manera que perdamos la perspectiva de nuestra vida. Por eso, Pedro nos invita a estar alerta, estar en nuestros 5 sentidos. Y yo diría que en uno más, porque la percepción de la realidad es diferente para un cristiano que para un no cristiano. Nosotros necesitamos de la ayuda del Espíritu y de la ayuda de la palabra de Dios para discernir lo que es real, realmente. No dejarnos llevar por el engaño de la cultura, por el engaño del día a día. Estén alerta, vigilen, no se duerman, parece decir Pedro, o nos dice Pedro. Alerta a la tentación y alerta para entender y buscar lo que agrada al Señor.
Pilas, como dice Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, está buscando a quien devorar. Hace tal vez un mes me encontraba leyendo el Tiempo, los domingos, como costumbre de viejo, y encontré un artículo que decía: los algoritmos nos conocen mejor que tu mamá, perdón, el título era: los algoritmos lo conocen mejor que su mamá y que usted mismo. Y era basado en una entrevista a un gran experto de la Big Data. Encontré datos muy interesantes que quiero compartirles. Con 10 likes, con 10 me gusta, la inteligencia artificial nos conoce mejor que nuestros colegas de trabajo. Con 100 nos conoce mejor que nuestra familia. Con 150, decía este experto, nos conoce mejor que nuestra pareja y que nuestra mamá. Y con 200 likes llega a conocernos mejor que nosotros mismos. La inteligencia artificial puede cambiar nuestra percepción del mundo, de la realidad. La inteligencia artificial puede cambiar quiénes somos. La inteligencia artificial ha demostrado que puede influenciar de tal manera a las personas que se han desarrollado teorías de la conspiración. Por ejemplo, la inteligencia artificial ha participado en la elección del presidente de los Estados Unidos, del anterior presidente. La inteligencia artificial es responsable hoy en día de que muchas personas no se quieran vacunar. Puede cambiar nuestra manera de pensar. Miren las palabras del experto en data, que parece que fueran palabras de un cristiano, un hombre que no tiene nada que ver con las cosas del Señor. Dice lo siguiente: los sapiens somos más que simples máquinas de pensar y de sentir. Si fuera solo por eso, las máquinas ya piensan y sienten mejor que nosotros. Por eso, la inteligencia artificial puede manipularnos a través de nuestra lujuria, a través de nuestro narcisismo o de cualquiera de los pecados capitales. Esto es de un artículo absolutamente laico. Sin extenderme a hablar de nuestro adversario, el diablo, dice la palabra que es más astuto que cualquiera de las criaturas creadas. Me quedó la siguiente reflexión: si la inteligencia artificial me conoce de tal manera, ¿cómo podrá conocerme el enemigo? Si la inteligencia artificial puede ver algunos de mis comportamientos a través de la interacción con la tecnología, ¿cómo puede conocerme el enemigo que está pendiente de mi propensión al pecado? ¿Cómo puede vigilarme? Debe hacerlo de una manera mucho más eficiente que la de la inteligencia artificial. No soy yo de los que andan buscando a Satanás en toda circunstancia y en toda situación. Pero la palabra nos advierte y nos dice que existe un mundo espiritual que opera, un mundo espiritual que se opone, un mundo espiritual que persigue, que busca, a través de muchas figuras, como la rebeldía, como el pecado, o como el egoísmo, separarme de Dios. El objetivo de Satanás está en separarme de Dios. Los invito a que leamos un versículo en el primero que aparece esta figura de Satanás. Génesis 3:1. Dice lo siguiente: y la serpiente, que era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había creado, dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Es decir, Satanás lo que viene es a cuestionar la bondad de Dios, a cuestionar su interés en ti, a cuestionar su amor por ti. La intención de Satanás siempre será arrebatarnos la fe. Satanás no solamente cuestiona a este Dios
que nosotros conocemos, sino cuestiona su bondad, cuestiona lo que es bueno y lo que es malo. Y qué difícil es hoy determinar lo que es bueno y lo que es malo sin la ayuda de Dios. La cultura nos está enseñando que eso es anticuado, que cada cual determina lo que es bueno y lo que es malo para cada cual. El mal, pues, está detrás de las decisiones de pecado que nos separan de Dios. Está detrás de la desconfianza, está detrás de la acusación de que Dios no es bueno, está detrás de la amargura y del sentimiento que tenemos al dudar de Dios y de su bondad en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante este panorama difícil, ante este adversario importante que tenemos en nuestra vida? Gracias al Señor, la misma palabra nos responde y le encontramos un versículo más adelante. El versículo 9 dice, pero resistirle firmes, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero resistirles firmes en la fe. Discúlpenme, que me faltó la palabra importante. ¿Cómo resistir firme en la fe? Como sabemos, Adán y Eva fracasaron en resistir al pecado y en resistir a Satanás. Pero nuestro Señor Jesucristo triunfó absolutamente. Nuestro Señor Jesús fue confrontado también en medio de difíciles circunstancias. Si recordamos, en la tentación del Señor, vino después de 40 días de hambre. Después de 40 días de hambre, el Señor tuvo necesidad de comer. Y el adversario aprovechó la ocasión, cuestionó y desafió al Señor. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. La solución de Satanás no tiene en cuenta al Señor. Al contrario, cuestionan. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no solucionar tú mismo tu necesidad? ¿Por qué, si eres el Hijo de Dios, dónde está tu Padre que no satisface tu necesidad inmediatamente? Además, una necesidad justa y sentida. Después de 40 días, cualquiera tiene hambre. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña cuál es la respuesta a resistir en la fe. Dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Resistir firmes en la fe nos hace preguntarnos cuál es nuestra fe, en qué creemos, en quién creemos y qué creemos acerca de lo que creemos. Pedro nos cita, iniciando su carta, un versículo importantísimo en el capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Por la fe es que somos protegidos. Es muy importante encontrar en qué creemos. Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, el día que todos la vean. Ese día del que nos hablaba Federico hace 8 días. Así que alégrense, alégrense de verdad, porque les espera una alegría inmensa, dice Pedro, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Nuestra fe nos debe llevar a poner nuestros ojos en esa esperanza futura que es nuestro Señor Jesucristo, en su regreso. Nuestra fe nos debe llevar a creer en algo más, en alguien más, en el que habita la plenitud de todo lo bueno, en el Todopoderoso, en el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra fe nos debe llevar a la presencia de Dios mismo, a la presencia de Dios y de sus promesas.
Por eso dice el Señor con todo conocimiento que nuestra vida está en la palabra que sale de la boca de Dios. Si un cristiano vive apartado de la palabra, vive débil y vive a merced del enemigo y de las circunstancias. En ocasiones pensamos que somos los únicos que sufren. A veces es tan difícil entender el sufrimiento y la iglesia tiene un papel importante en él. Yo agradezco de corazón a Dios por todos los que están en ese grupo de oración de la iglesia, por los que están intercediendo unos por otros, por los que están compartiendo el sufrimiento y por los que nos hacen ver que no estamos solos en este camino, sino que contamos con hermanos en este camino hacia el Padre. Por último, la conclusión de este texto la vamos a encontrar en el versículo 10 y 11. El versículo 10 dice lo siguiente: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Pedro concluye su carta con estas palabras. Concluye renovando nuestra esperanza, diciéndonos que el sufrimiento es pasajero, que para siempre es lo que nos espera en la presencia de Dios. Para siempre es vivir a su lado por la eternidad. Nuestro Dios es un Dios de toda gracia, es un Dios de amor, es un Dios de bondad, es un Dios de misericordia. Y Él mismo nos ha llamado a su gloria en Cristo Jesús. Él nos extiende una promesa, dice que Él mismo nos perfeccionará, nos fortalecerá y nos establecerá. Los cristianos hacemos parte de la historia del pueblo de Dios. Hacemos parte de una historia más grande que la propia. Los cristianos nos regocijamos en esta historia, pero este versículo en particular nos anima de manera personal, porque en él Dios nos dice que además de hacer nosotros parte de la historia de Dios, Él hace parte de nuestra historia. Él ha intervenido en toda ella. Él nos conoce en lo íntimo y nos promete que además de llamarnos a su gloria, en Cristo Jesús nos perfeccionará y nos fortalecerá, aún en medio del dolor. Dios mismo participa en nuestra historia personal y eso me llena a mí de gozo. Creyentes y no creyentes estamos enfrentados al sufrimiento. El mensaje de Pedro es que si es la voluntad de Dios que suframos, que debemos sufrir por hacer el bien. Porque hacer el bien y sufrir merece elogio de parte de Dios. Los cristianos estamos llamados a hacer el bien. Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo, dice Pedro. Murió por nuestros pecados. El justo murió por los injustos. Y mediante su resurrección, Dios nos ha otorgado una esperanza viva. Dios no se ha olvidado de ninguna manera de nosotros. El poder de Dios nos protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar un día. Un día encontraremos que nuestra fe se encuentra con el objeto de nuestra fe, con Cristo el Señor. No importa la situación que estemos atravesando, debemos ser humildes delante de Dios, porque Él está en control. Debemos depositar nuestra ansiedad en Él, porque Él cuida de nosotros. Debemos estar alertas porque tenemos un adversario muy serio, que es Satanás, que busca destruirnos, que busca destruir tu fe y tu confianza en Dios. Debemos resistir, pues, firmes en esa fe que Dios nos ha otorgado. Y como dice el Señor
En el mundo tendremos aflicción, pero no debemos temer porque porque Jesús ha vencido al mundo. Confiemos en ese llamado del Señor. Confiemos en su trato íntimo y personal con el cual nos habla. Dios mismo nos fortalecerá y nos establecerá a su lado. Por último, el texto menciona que a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Que a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Quisiéramos todos tener el poder en nuestras manos. El poder de salir de cualquier circunstancia. El poder para hacer. Pero el que es digno de tener ese poder es Dios mismo. Porque Él es un Dios justo. Porque Él es un Dios bueno. Porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él es digno de tener el poder en tu vida. Otórgale tú ese poder y descansa en ese poder, porque ese es el poder que nos permite vivir. Ese es el poder que nos permite resistir. Ese es el poder que nos permite esperar. Que el poder de Dios acompañe tu vida hoy y que el poder de Dios sea en Dios siempre. Quisiera, por último, que oremos y dejemos este texto y estas palabras en él. Cariñoso y precioso Padre, gracias, Señor, por llamarnos, Señor, un día en tu misericordia, Señor, a ser parte de tu pueblo, Señor. Gracias, bendito Señor, por llamarnos con nombre particular a cada uno de nosotros, a esta fe en Cristo el Señor. Esta fe, Señor, que nos redime, que nos libera del pecado, Señor. Esta fe que nos da una esperanza futura, pero esta fe, Señor, que también nos anima en el presente para decirnos que tú estás en medio de nuestra necesidad. Gracias, bendito Señor, porque nos haces ver, Señor, porque nos esfuerzas, porque nos alientas, Padre del cielo, a no dejar de confiar en ti, Señor, a permanecer, Señor, junto a ti, confiado, Señor, porque tú tienes planes especiales para nosotros. Confiados en que tú nos fortalecerás, confiados en que tú nos redimirás, confiados, bendito Señor, en ese día precioso de estar con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. A ti sea todo el poder por siempre en nuestra vida. En Cristo Señor. Amén. Gracias.